Hola, ¿cómo estáis? Mirad, en la contraportada del libro que tengo entre manos dice que, precisamente, este es el libro 25 de su autor, relativo al fenómeno de los no identificados, que precisamente su autor tiene 62 libros publicados y varios inéditos, es decir, están pendientes de publicar, que en su último trabajo reúne más de 250 casos registrados en todo el mundo y desde la más remota antigüedad. Y deja además muy claro que para él el asunto de los ovnis, de los objetos volantes no identificados, no solo es un fenómeno real, sino que se trata del más importante de la historia del hombre. Hoy abrimos las puertas del Colegio Invisible para recibir a un invitado muy especial. Dedicado al periodismo de investigación desde hace 50 años, su trabajo de décadas ha contribuido a que las generaciones de periodistas que han surgido en este tiempo se hayan fijado en su forma de trabajar estas temáticas como un modelo a seguir. A lo largo de estos años, ha recorrido el mundo en varias ocasiones, buscando respuestas para el enigma por el que un día ya lejano decidió cambiar su cómoda rutina y los convencionalismos de una trayectoria profesional destinada a brillar por la locura de la investigación de los no identificados. Desde entonces, sus trabajos son seguidos por cientos de miles de personas en medio mundo, especialmente por su saga más exitosa, Caballo de Troya, con la que lleva ya más de 5 millones de ejemplares vendidos. 2021 ha supuesto un antes y un después en su vida, y precisamente de la vida, de la muerte y de su último trabajo de investigación, vamos a charlar con él en los próximos minutos. Para muchos ya es una leyenda que hoy visita el aula magna del Colegio Invisible. JJ Benítez, Juanjo, bienvenido al Colegio Invisible. Muchas gracias, muchas gracias. Un verdadero placer tenerte aquí con nosotros, la verdad, un privilegio. Saludos, muchas gracias, Juanjo. Laura. Yo sé que Juanjo es una persona a la que le gusta disfrutar de su tranquilidad, ¿verdad? Esto de los medios como que, bueno... Voy poco por ahí. Poco, ¿verdad? A ver, Juanjo, en uno de tus libros, de tus últimos libros, decías que si alguien creía conocer tus investigaciones se equivocaba. Ese libro lo titulaste Estoy bien. En él reflexionabas sobre aquellos que han vuelto, sobre el propio libro, con frases como, por ejemplo, estoy bien es tan increíble como cierto, se trata de 160 casos al sur de la razón, si usted tiene miedo a la muerte, este es su libro, si no es así, con más razón, o el concepto vivo necesita ser revisado. Claro, yo creo que lo que a mucha gente en estos momentos le viene a la cabeza o se está preguntando ahora mismo, incluidos nosotros, que conocíamos y queríamos y admirábamos a la gran persona que era Blanca, es ¿cómo está Juanjo Benítez? Bueno, es una pregunta un poco difícil. Estoy un poco mejor, pero eso no significa que esté bien, ¿eh? Fue un golpe casi súbito. Duró 280 días desde que le detectaron el cáncer. Y al principio, bueno, pues yo no sabía si estaba vivo o muerto. Ella, como sabéis muy bien, era un todoterreno, era la que se ocupaba sobre todo del trabajo sucio. Me hizo la vida muchísimo más agradable, más viable, pude hacer y trabajar mejor. Y bueno, pues estuve durante meses pensando qué tenía que hacer. Soy un perfecto y absoluto inútil. No sé poner una lavadora, no sé freír un huevo, no sé planchar y lo único que se me da bastante bien es fregar. Frego muy bien. Entonces imaginaos qué situación, ¿no? Solo en una casa que no llegó a ver, que no llegó a estrenar y con la sensación de que estaba a mi lado constantemente. Pero bueno, poco a poco investigar y sobre todo escribir me han ido sacando un poco del desierto y estoy un poco ya creo que en los límites del desierto y bueno, dispuesto a seguir luchando lo que haya dicho mi contrato, lo que diga mi contrato. Juanjo, tú siempre has dicho que de una forma u otra, cuando hablamos de trascendencia, de lo que es esta cosa maravillosa que es la vida, tú siempre has dicho que aquí no termina todo, que en realidad una vez que damos ese paso es cuando verdaderamente empieza, ¿no? Claro, es volver a casa. Es volver a casa. Es decir, la muerte, que no es más que un dulce y
agradabilísimo sueño, aunque parezca mentira. Cuando se apaga la luz, pues yo creo que te despiertas en otro sitio absolutamente imposible de describir, donde empieza verdaderamente tu camino, o sigue tu camino, hacia el famoso paraíso, ¿no?, donde está el Padre Azul. ¿Quién es el Padre Azul? El Padre Azul para mí es el número uno, el gran Dios o el buen Dios, que no sé cómo definirlo porque no tengo palabras, se me escapa constantemente, ¿no? Pero sí lo siento, que es lo que hay que tener en cuenta, creo yo, respecto a la divinidad. Más que entenderla o comprenderla, yo creo que hay que sentirla, ¿eh? Si le tuvieras ahora delante, ¿qué le dirías? Bueno, lo tengo dentro, ¿eh? Puedes estar completamente segura. Y tú también, por supuesto, ¿eh? Yo lo llamo la chispa. Y es como una especie de fracción pequeñísima, ¿no? Una chispa que no sabemos cómo ni por qué se desprende de ese Padre Azul en el momento que el ser humano toma su primera decisión moral. Siempre yo estoy copiando palabras de Jesús de Nazaret, o sea, no son mías. Ejemplo, un niño con un palo y perro que pasa por delante. Si el niño decide no pegarle al perro, esa es una decisión moral. Entonces, en el momento que el ser humano toma una primera decisión moral, por un mecanismo que yo desconozco, no tengo ni idea, esa fracción infinitesimal del buen Dios, del Padre Azul, se instala en tu mente y viene con un regalo, que es el alma. Juanjo, no queríamos empezar este programa especial al que hoy, bueno, pues te unes como uno de nuestros maestros más ilustres. Estamos en el Colegio Invisible, por lo tanto aquí recibimos muy bien a esos yo que no nos... soy maestro de qué. Yo siempre te lo digo, has sido una persona que, sobre todo a la generación que estamos ya cerquita de los 50 años, de una forma u otra nos enseñaste cómo debía de ser el tratamiento, la investigación y la forma de ofrecer estas temáticas. Es decir, diste esas pautas periodísticas que los que posteriormente hemos venido y hemos salido de la Facultad de Ciencias de la Información hemos intentado aplicar. En ese sentido, Juanjo, a mí no me cabe ninguna duda de que eres un maestro. Eso no tiene ningún mérito, pero bueno, vale. Bueno, pues como te decía, en este programa especial pues queremos recordar la figura de Blanca, tu esposa, tu compañera de aventuras, de esta cosa maravillosa que es la vida, en la que creo que habéis tenido, bueno, no, estoy convencido de que habéis tenido la inmensa fortuna de coincidir. Y que, como dices en tu web oficial, planetabenitez.com, ya camina entre las estrellas. A ella le queremos dedicar el programa de hoy. Si me permites, Juanjo, hay algo personal que me gustaría preguntarte desde el infinito cariño que os tenía a ambos. ¿Hiciste uno de tus famosos pactos con ella? Sí. No hice el pacto. No, me he explicado mal. Bueno, en primer lugar, gracias por dedicar a este programa, Blanca. Cuando yo supe, o cuando supimos los dos, que tenía un cáncer, en un momento determinado yo intenté hablarle de la muerte. Bueno, ella me había acompañado en muchas ocasiones, muchas investigaciones, investigaciones de la vida después de la vida, ¿no? Sabía muy bien, sabía como yo lo que había detrás, etcétera, etcétera. Pero es muy natural, ella sintió miedo. Y me dijo, no me hables de la muerte. Entonces, por eso no hice el pacto con ella. Eché marcha atrás y dije, bueno, vale, pues no vamos a volver a hablar de esto. Lo que sí ocurrió es que cuando ella muere, el 26 de enero, el 29 de marzo, yo estrené por primera vez la casa en la que vivo ahora, en Castro. Ella no llegó a inaugurarla. Y entonces yo recuerdo que a las 7 de la tarde estaba solo en casa, en mi despacho. Yo tengo detrás de la mesa, tengo 4 muebles de madera donde ya guardo parte de los libros, ¿no? 4 librerías. Y yo estaba pensando
estaba leyendo y estaba pensando, digo, bueno, ahora que conoces parte de la verdad y sabes que soy un perfecto idiota, me seguirás queriendo, me sigues queriendo. Y bueno, ahí estaba yo dándole vueltas a estos pensamientos y oigo un ruido. ¡Pum! Estoy solo en casa. ¿Qué ha pasado? Me levanto, voy a la parte de atrás, la librería, y veo que se ha caído un cuadro. Ese cuadro, de los 10 que hay en los laterales de esas librerías, ese cuadro es un papelito. Yo tenía la costumbre de dejarle mensajes cuando iba por ahí de viaje solo. Le ponía algo en un papelito y lo guardaba donde fuera, ¿no? Y eso fue, si no recuerdo mal, en octubre del 90, en la isla de Pascua. Le dejé un mensaje en un moai en Anaquena y volví en el año 93 con ella. Llegamos a Anaquena y le digo, mira, ahí hay un mensaje para ti. Y la tía lo encontró. Entonces, bueno, lo enmarcamos, ¿no? Y en ese mensaje yo había escrito, recordad el pensamiento, los pensamientos que yo tenía en el momento que se cae el cuadro. Tan lejos y tan cerca, claro. Aquí también te amo. Wow. Precioso. Qué fuerte. Mira, Juanjo, yo te puedo contar y bueno, vamos a hablar en muy poquitos minutos de tus primos, pero te puedo contar que el día que yo llegué, ese día a la redacción, aquí hay una persona que lo sabe, porque me llamó, Rosa María Paraíso. Yo ese día, cuando llegué a la redacción, sabéis que a veces las redes sociales de repente te lanzan una foto y te recuerdan que esa foto la hiciste hace no sé cuántos años, por si la quieres volver a colgar en tu muro. Yo ese día, según llegué a la redacción, me saltó una fotografía que nos hicimos en 2012, en Zara de los Atunes, cuando estábamos haciendo una entrevista para la serie que por aquel entonces realizábamos en Telemadrid. Estábamos el equipo de rodaje, estabas tú, y en primerísimo plano estaba Blanca. 2 minutos después de ver aquella foto, me llamó Rosa María Paraíso y me dijo, Loren, no te vas a creer lo que ha pasado. Mira, lo cuento ahora mismo y en fin, me da un vuelco al corazón porque todavía no entiendo por qué. Todavía no entiendo por qué. Pero podía haber sido cualquier otro día. Pero fue ese día, 2 minutos antes. En fin, vamos a hablar de tu nuevo hijo literario, que es, bueno, pues yo creo que es esencia Juan José Benítez. Y yo creo que también voy a invitar a mis queridos compañeros, tanto Jesús como Josep, que participen, porque si no, aquí entre Laura y yo tenemos tantas preguntas que hacerte que nos comemos el programa entero. No respirar. A ver, Jesús, ¿tú qué dices? ¿Sabes qué pasa, Loren? Que estamos sobrecogidos sí. por este emocionante testimonio que aporta Juanjo, ¿no? Y que a todos nos sobrecoge. No puede haber otra palabra. Pero bueno, ya entrando en... Josep, mira, te voy a hacer una pregunta para que seas directo. Es decir, si tú tuvieras que hacerle una pregunta ahora mismo, así, a bocajarro, a Juan José Benítez, ¿cuál sería? Venga, la primera que te venga a la cabeza. Pues la primera que me viene a la cabeza es cómo ve él, ya que es un libro de ovnis, es un libro de ufología, cómo ve él este desencadenante, ¿verdad?, que hace que muchos de los jóvenes investigadores, que ya no son tan jóvenes, muchos de ellos peinan canas, hayan dejado a un lado su credulidad, por llamarlo de alguna manera, se han vuelto tan escépticos y barajen otras hipótesis, pues como los multiversos, como lo dimensional, que en el fondo tiene tantas dificultades, seguramente como los primos que defiende Juanjo, ¿no? Bueno, yo me imagino que esas personas que efectivamente piensan así o difunden ahora esas hipótesis o esas teorías, una de dos, o actúan de mala fe, que no me lo quiero creer, o segundo, les falta información, o no han sido investigadores lo suficientemente rigurosos, porque cuando tienes ese rigor, llevas un tiempo mínimo en la investigación, sabes perfectamente que no puede ser ningún tipo de alucinación colectiva ni de fenómeno social extraño, etcétera, etcétera. Pues porque un radar no capta un fenómeno social extraño a 70.000 kilómetros por hora en una pantalla y porque no deja huella en tierra o no deshidrata una planta desde la raíz.
entre otras cosas que vosotros conocéis perfectamente. Entonces, bueno, pues eso, falta información o es, no sé, es un afán de protagonismo, y como resulta que estar a la contra también tiene su cosa y te llaman los medios informativos y mantienes un cierto protagonismo, pues es muy bien, está muy bien, es muy cómodo, muy fácil decir, no, eso es un fenómeno, como decía Jung, ¿no? Es un fenómeno social que tiene unas raíces no sé qué. Jesús, tú has tenido un poquito más de tiempo para pensarte la pregunta. Venga, ¿cuál sería? Sí, pues al hilo de lo que comenta Josep, y teniendo en cuenta, lo decíais al principio, que Juanjo es un maestro de periodistas en estos de los que nos dedicamos a lo anómalo. Qué poco te gusta que te lo digan, ¿eh? Bueno, por eso incido. Pero sí me gustaría saber la opinión de Juanjo al respecto del futuro de la ufología, también al hilo precisamente de ese informe desclasificado o publicado por el Pentágono, que parece indicar que de algún modo la ciencia es quien tiene que coger las riendas de esta investigación y dejar de lado un poco ese trabajo que tanto tiempo llevas haciendo y sigues haciendo, Juanjo, y tanto pues hacemos otros compañeros. Ojalá, ojalá la ciencia tomara el relevo y se dedicara a la investigación, pero yo lo veo francamente difícil. ¿Por qué? Pues porque la ciencia tiene otros criterios, tiene otros objetivos, y es muy complicado que se haga cargo de un fenómeno que todavía está no demasiado bien mirado, hay que ser sincero. Entonces, bueno, pues yo creo que el futuro de la ufología es difícil definirlo, no está muy claro. A veces yo soy muy pesimista porque quedan muy pocos investigadores a nivel mundial, En España, pues con los dedos de una mano un poco más. Poquitos. Y bueno, pues eso no tiene solución. ¿Por qué? Pues porque la vida es como es. La investigación del fenómeno OVNI es, desde el punto de vista económico, ruinosa. Hay que meter muchas horas, hay que hacer un enorme esfuerzo, hay que hacer muchos kilómetros, y eso desde el punto de vista familiar, personal y profesional no funciona, o funciona muy mal. ¿Para qué vamos a engañarnos? Bueno, pues entonces yo no sé, confío en de que algún día pues habrá una oleada, como ha habido en los años 60, 70, 80, ha habido oleadas de ovnis en el mundo, y ha reactivado otra vez la investigación y ha reactivado el interés de los medios de comunicación por el tema, cosa que ahora no ocurre, pues porque estamos en un impasse. Por si acaso, quienes están al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, pues lógicamente no tenéis por qué saberlo. Estamos grabando este programa desde el Hotel NH en el Paseo del Prado de Madrid. Por lo tanto, es muy habitual y muy normal que oigáis algún ruido de fondo, que se oigan golpes, incluso hasta que se oigan voces, ¿no? Vamos a intentar evitar que quienes estéis al otro lado penséis que se nos están colando psicofonías. No, es gente que está al otro lado de la sala en la que ahora mismo nos encontramos. Juanjo, vamos directamente al libro que acabas de publicar, que vendría a ser la continuación del anterior, Solo para tus ojos. Ha sido editado por Planeta y se titula, bueno, es una de tus frases favoritas. Yo creo que desde que nos conocemos y tengo noción de ser, te la he oído decir, mis primos. Claro, yo creo que la pregunta obligada para quien no sepa de qué va esto es ¿quién hay detrás de mis primos? Si es que tienes una idea clara. Sí, es una de las pocas certezas que tengo en el tema OVNI. Mis primos es una pequeña broma que hemos gastado muchas veces los investigadores, hablando de mis primos, de tus primos, pues bueno, se refiere a esos seres no humanos que tripulan para mí esas naves y que están aquí desde la noche de los tiempos, o antes. Y bueno, pues me pareció una expresión que llama la atención y que resume además pues quizás la cercanía que podemos tener nosotros con ellos, con estas civilizaciones. ¿Y por qué lo digo? Pues porque hay una hipótesis de trabajo que cada día toma mayor cuerpo, y es que estas civilizaciones hace muchísimo tiempo pudieron ser los que provocaron la escisión, digamos, por resumirlo, del mundo de los primates al mundo de lo que sería el ser inteligente. ¿Y cómo se hace eso? Pues seguramente con algo que nosotros empezamos a entender, que hace tiempo no se entendía, y es que es una intervención genética.
si tú trasplantas tus genes, los de mis primos, a esos, entre comillas, primates o lemures o lo que sea, puedes conseguir, a través de la evolución vigilada, puedes conseguir que aparezca el ser humano. Y los simios siguen su camino. Por eso digo que hay una cierta familiaridad, ¿no? Pero comienzas tu libro con una pregunta. Dices que ¿desde cuándo llevan aquí? ¿Tienes la respuesta? No tengo respuestas para casi nada, Laura. Tengo 3 certezas o 4 y todo lo demás son incógnitas, dudas, incertidumbres. Si esto que yo acabo de explicar, que es una teoría, fuera verdad, si realmente somos híbridos y llevamos los genes de seres de las estrellas, que es posible, bueno, pues estos seres estarían aquí desde muchísimo antes de que el ser humano tuviera conciencia de tal, ¿no? Sí. Estamos hablando de 7, 5, 8 millones de años o más. Sí, tranquilamente. Lo que sí parece que tienes muy claro, Juanjo, es que, bueno, pues llevan aquí prácticamente desde siempre, ¿no? Por lo menos desde que el hombre es hombre, vamos a decirlo así. Pero ¿estamos hablando de los mismos con diferente máscara o estamos hablando de diferentes, no sé si denominarlos seres, criaturas? Yo creo, mira, hay cientos de civilizaciones, según lo que yo he podido averiguar en estos 50 años de investigación que se cumplen el año que viene. Yo he podido averiguar que hay cientos de civilizaciones. No me atrevo a decir miles, pero a lo mejor. Y, lógicamente, pues se supone que la mayor parte de ellas vienen desde hace muchísimo tiempo. Bueno, me da igual quién sea el que provocó la hibridación del ser humano, ¿eh? Me da igual quién provocó la aparición de la religión judía, ¿eh? En el alto del Sinaí y en el desierto, etcétera, etcétera, que en fin nos llevaría muy lejos, ¿no? Por supuesto no creo que Yahvé fuera Dios. Es lo que te iba a preguntar, dicen que fue Dios, ¿no? Lo digo abiertamente y con todos mis respetos a los creyentes, sean de la religión judía o cristiana o lo que sea. No puede ser Dios en el sentido que nosotros podemos darle o interpretar, porque Dios no es así. Es decir, Dios no es sanguinario. Yo he sumado los muertos directos e indirectos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y suman más de 1 millón. Dios no es sanguinario. Dios no pasa a cuchillo a 50.000 personas en Jericó. Los 2 muros que había, lo que eran las murallas de Jericó, había 2 muros, según las excavaciones y los arqueólogos. El exterior, cuando Yahvé les hace el famoso teatro de dar no sé cuántas vueltas a la ciudad de Jericó con las trompetas y de repente se caen los muros. Bueno, pues el muro exterior cae hacia afuera y el muro interior cae hacia la ciudad. ¿Y eso qué significa? Que han tenido que volar la zona con explosivos. Con explosivos. Hombre, yo creo que Yahvé, que Dios no usa explosivos. ¿Verdad? Sí los puede usar un equipo de astronautas que están usurpando un nombre. Así podíamos estar hasta mañana contando las travesuras y las diabluras y las masacres que provocó Yahvé. Para empezar, robó todas las tierras de Canaán, que tenían 33 etnias conocidas, legítimos propietarios de esas tierras. Y por el decreto 33, Yahvé dice: estas tierras os las voy a dar. Y dice: oiga, ¿cómo que me va usted a dar estas tierras? Si tienen dueño. No importa. Y se convierte en la tierra prometida. En conclusión, Yahvé era un ladrón. Hay quien incluso se atreve a ir un poquito más allá y a decir que un Dios que pide a uno de sus hijos que a su vez mate a su propio hijo para demostrarle la fe que le tiene, eso lo hace un pistolero, no lo hace una divinidad. No lo hace la divinidad, para empezar porque no lo necesita. Claro. Otra cuestión es este equipo de astronautas que pretendía, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, es que así hay 50.000.
Bueno, venga, Josep, ¿qué tenéis ahí en la mente ahora mismo para preguntar? Bueno, pues no sé, abro yo, porque veo que Jesús está todavía impresionado. Hay que decirle, Juanjo, que Jesús es el escéptico del grupo, Sí. y que por lo tanto, estas cosas que acabas de decir, supongo que tardará, no sé si los 50 años que llevas investigando, tal vez algo menos en digerir. Pero a mí siempre me ha intrigado, y quiero saber tu opinión, el por qué civilizaciones que están tan separadas, porque tienen un océano en medio, han llegado a utilizar los mismos iconos para referirse a estrellas, cómo han utilizado vocablos para referirse a localizaciones concretas, cómo les ha dado por erigir pirámides a todas. ¿Esto es un indicio de que nuestros primos les estaban influyendo? Por supuesto. No, a mí no me cabe la menor duda, no tengo el menor resquicio de duda de que vuestros primos o mis primos pues han trabajado, entre comillas, en todos los continentes, de acuerdo a planes seguramente establecidos previamente. Caramba, qué casualidad, y lo conocéis muy bien, que los aztecas sean conducidos por una extraña serpiente emplumada que los lleva desde Estados Unidos a la zona de México, Distrito Federal. Y lo mismo le pasa un poco a Moisés, ¿eh? Mi tío Moisés, el pobre, pues... Son todos familia, ¿eh? Sí. Primos, tíos, el gran padre azul. Se encontró en el Sinaí con algo que debió impresionarle mucho. Y fijaos, me estaba llegando ahora a la cabeza una historia, que es que Yahvé dice: no haréis imágenes de lo que está arriba y de lo que está abajo. Y te quedas pensando y dices, bueno, vale, eso sería probablemente para evitar que cayeran en la adoración de ídolos. Sí, seguramente. ¿Y no será que también pretendían que nadie pintara ni esculpiera lo que estaba viendo Moisés? Porque, por ejemplo, en Amán hay un museo con seres con dos cabezas, 7.000 años si no recuerdo mal. ¿Y si esos seres, y si esos tripulantes, y si esos astronautas que adoptaron el título de Yahvé, vale, de acuerdo, no eran muy normalitos? ¿Qué pasará o qué pasaría si se hubieran quedado esculpidos o pintados? Por eso creo yo que establecieron la prohibición. Bueno, como veis, el tiempo pasa rápido en compañía de Juanjo, así que si os parece os vamos a dejar unos minutos para que os informéis bien. Estáis en buenas manos, en las manos de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero, y volvemos enseguida. Hola, si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, eso significa que os habéis perdido la pedazo de primera media hora de programa en la que estamos asistiendo aquí en el Colegio Invisible, bueno, pues a una clase absolutamente magistral impartida por uno de nuestros referentes más queridos. Y digo esto además con la boca llena y con mayúsculas, el maestro Juan José Benítez, que además, Laura, hay que decir que está de estreno, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, tiene nuevo libro. Hablamos de Mis primos, el suceso más importante de la historia. Bueno, lleva 25 libros dedicados al tema OVNI, 62 en total y varios inéditos, y todo publicado en Editorial Planeta. Juanjo, dices en la portada de tu libro que es el secreto más importante de la historia. Por tanto, si esto es así, es porque hay alguien que no solo lo conoce, sino que además lo ha ocultado con toda la intención. Sí, lo siguen ocultando. Me refiero a los militares, ¿no? Es decir, no los gobiernos. Los gobiernos están formados generalmente por políticos y los políticos no se enteran de nada. Entonces, sí, los militares. Los militares desde hace muchos años, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, hace 70 y tantos años, saben lo que hay, han capturado algunas naves estrelladas, tienen a las criaturas, como sabéis muy bien, léase Roswell, y otros casos en Alemania, en la Unión Soviética, en Sudáfrica. Entonces, bueno, pues ellos saben lo que hay, saben lo que es, tienen perfecta información de todo tipo y lo ocultan. Y lo ocultan sencillamente porque no les interesa. Es decir, ellos piensan, y lo he hablado con ellos personalmente, con los militares, es decir, no estoy hablando gratuitamente, sino que estoy un poco transfiriendo sus opiniones. Esta gente piensa que ante estas civilizaciones, esta tecnología, tienen poco que hacer. Y por tanto, el contribuyente podría pedirle explicaciones. ¿Por qué te tengo yo que pagar
una millonada en sistema defensivo o en sueldos de los militares si tú no me defiendes a mí o no me puedes defender. Y la prueba está que hay unos aparatos, unos objetos que violan los espacios aéreos y punto. Reconocidos además hace unas semanas, unos meses, ni más ni menos que por el ejército más poderoso de la Tierra en un informe presentado al presidente Biden. Ahí está claro, ¿no? Entonces, solución, no existen. Solución, mentira. Solución, inventos. No es cierto. Ellos tienen la mejor información que os podáis imaginar, desde todos los puntos de vista, en todos los países donde hay un ejército, sea pequeño o grande. Hay otras razones, por supuesto, que también ellos evalúan, ¿no? Y es que no saben cómo reaccionaría el pueblo, la sociedad humana, ante la presencia de unas civilizaciones que demuestran que llevan mucho avance tecnológico y que te podrían decir que es Dios, por ejemplo, en el tema religioso, provocando una situación de conflicto entre nosotros mismos. Algunos defenderían o defenderíamos a mis primos y otros no. ¿Por qué? Pues porque si te dicen que Dios existe, pero que no tiene nada que ver con la religión, pues ¿qué hacemos con esos millones y millones de musulmanes, de cristianos o de judíos o de protestantes? Es un problema. Complicado. Sí, complicadito. En alguna ocasión has utilizado el concepto de magia para referirte a los avistamientos que se producen. Y mi pregunta es, ¿qué tiene de mágica la tecnología OVNI? Pues hombre, aparentemente todo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo se explica que un señor que está corriendo en Argentina, cerca de Córdoba, aparezca una nave, bajan unos tipos, mis primos, se lo llevan a la nave y salen hacia la cordillera de los Andes, y cuando están llegando a la cordillera de los Andes, el tal Ricardo, que es el que me lo cuenta, dice: pensé que nos íbamos a estrellar con la cordillera, y de repente se abre la cordillera y entra la nave dentro de las montañas, donde hay más naves, más gente, y a este pobre se lo llevan a una sala, le plantan delante de unas pantallas como de televisión, pero enormes, y según contaba, decía, yo empecé a ver allí escenas de guerra. Y me dicen, esa guerra se va a producir entre tu país y otro lugar que se llama Inglaterra. Año 80, si no recuerdo mal. La guerra de las Malvinas fue en las Malvinas, claro. El 81 más o menos, si no recuerdo mal. Y esto fue en la Sierra de Argentina, de Córdoba. En Córdoba, sí, cerca de Córdoba. Bueno, allí está la tradición de esa ciudad, vamos a decirlo así, etérea, ¿no? Que está cerca del Cerro Uritorco, donde fuisteis tanto Fernando como tú allá por el año 89, y se habla siempre de la ciudad de Erx, ¿no? Esa ciudad a la que realmente visualmente no está, pero hay quien ha entrado e incluso hay quien no ha vuelto. Bueno, pues a lo mejor habría que pensar que esa ciudad pues tiene mucho que ver con esa apertura de los Andes, de una montaña entera para entrar dentro, ¿no? Claro, si empiezas a pensar y dices, ¿qué es lo más seguro? Que yo pueda abrir una montaña y me meta dentro, claro, y la cierro. Bueno, pero lo que quiero decir es, estos seres estaban controlando el tiempo, sabían lo que iba a pasar en prácticamente 2 años. Bueno, de hecho, este pobre hombre, tan impresionado que cuando vuelve a su lugar, lo devuelven, lo cuenta, porque estaba muy agobiado, ¿no? Y lo dice en un programa de radio. Se enteran los militares, lo agarran, lo torturan, porque pensaban que era un espía inglés. ¿Cómo sabes tú que estamos preparando una guerra? No lo podía saber, ¿no? ¿Y cómo lo explica? No es que, mira, lo he visto. No, dijo la verdad y no le creyeron. Claro, lógico. Claro, entonces, estas civilizaciones podrían controlar el tiempo, cosa que nosotros no sabemos hacer, como otras muchas cosas. Y por tanto, aquellos seres que estaban en aquella época con mi tío Moisés, pues bueno, podían ser los que están ahora, perfectamente de acuerdo con un plan que se nos escapa. Si alguien es capaz de dominar el tiempo, como decíamos hace un momento, y adelantarle a un señor de Córdoba, en Argentina, que dentro de 1 año y medio, 2 años, va a haber una guerra entre ingleses y argentinos, pues es que, ¿cómo se hace eso?
Nosotros no somos capaces, y no somos capaces ni siquiera de saber cómo entrar en una nueva dimensión. Hay 12 o 14 dimensiones demostradas matemáticamente, pero físicamente no sabemos darle la palanca para llegar a una dimensión de la que probablemente, seguramente vienen muchos de ellos. Es decir, es pura magia. Yo hubiera tenido problemas para explicarle a mi abuela, que murió en el 68 en Barbate, cómo yo marco con un teléfono, una cosita pequeñita, un teléfono móvil, y hablo con Australia. Pues no me entendería la pobre. Pero es que hace 20 años cuentas eso, nadie se lo cree. Claro. En fin, en el Colegio Invisible ya sabéis que si hay alguien que disfruta como un auténtico niño pequeño de la investigación ufológica, además de la investigación de campo, ese es Josep Guijarro. Y creo que en este trabajo hay capítulos o casos, Josep, que te han llamado mucho la atención y de los que querías comentar algo con Juanjo, ¿verdad? Claro, porque algo adelantábamos antes, fiel a su estilo, Juanjo, que es el rey de los zascas a nivel periodístico. ¿Qué es eso? Tú me entiendes bien. Cuando hablamos de desclasificación, sabes muy bien a quién. No, lo que no entiendo es lo de zasca. Ah, lo de zasca. Ostras. Sabes cómo tapar una boca. Ah, exacto. Bueno, lo ha dicho muy bien y muy elegantemente Lorenzo, como no podía ser de otro modo. Y todos tenemos presente ahí en la cabeza que ocurrió el 11 de noviembre de 1979 con ese TAE, pero es que apenas 6 días más tarde se produjo un avistamiento que además el Ejército del Aire, no sé por qué rara cuestión, mete dentro del mismo expediente 3 casos, que es el de Manises, el de Motril y otro más que ahora mismo no recuerdo. Y este de Motril tiene unas características muy curiosas, porque el piloto, mientras está en esa situación de scramble persiguiendo al no identificado, escucha unas voces en su casco, unas voces infantiles, y después va a desarrollar, y esto te va a encantar, Lorenzo, fenómenos, llamémosle, de casi paranormales. Entonces a mí me gustaría, Juanjo, que ha podido hablar con ese testigo, que ha podido hacer un seguimiento periodístico extraordinario, porque ha averiguado, entre otras cosas, que esa grabación, esas voces, no se destruyeron, que no figuran en la transcripción. A mí me gustaría que me contaras un poco acerca de este caso. Bueno, yo lo que sé, lo sé por Miguel Lenz, el piloto militar que iba en ese avión, y por el controlador que estaba en esos momentos en Pegaso, en comunicación con el avión, y por Teigel, que era el oficial que llevaba en ese momento toda la operación, ¿no? Es decir, las fuentes son muy buenas, de primera categoría. Miguel me dice que cuando escucha las voces, él ya se está recuperando hacia la base de los Llanos porque se le está acabando el combustible, llevaba 1 hora y pico de vuelo. Entonces es cuando le entran las voces y él lo que hace es, pensando que podía ser una interferencia de alguien que está en un barco o no sé dónde, de unos niños, pues apaga el primer canal de guardia y apaga el segundo canal de guardia, con lo cual queda incomunicado durante unos segundos. De hecho, al controlador de Pegaso de Madrid le preocupa porque hay unos segundos de silencio absoluto. Y sin embargo las voces siguen entrando en el casco. Y es donde el piloto verdaderamente se preocupa, porque dice, es imposible. Como para no preocuparse. Claro, es imposible que me estén entrando estas voces. De hecho, la Fuerza Aérea Española después desarrolló una investigación a nivel interno para saber si algunos niños habían entrado en los radares que he citado. Sí, y descubrieron que no había entrado ningún niño, entre otras cosas porque era a la 1 de la madrugada, ¿no? Ni en Aitana, en Alicante, ni en Motril, que era un sistema automático, solo estaban los de mantenimiento, y en Pegaso, en Madrid. Entonces, bueno, lo curioso es que cuando él también desciende, Josep se refería a ello también, cuando él desciende a tierra, le llaman los de mantenimiento, él ya estaba en el barracón escribiendo el informe, y le dicen, mi capitán, ¿qué le ha pasado al avión?
No, pues al avión no le ha pasado nada. Simplemente las ayudas, 2 ayudas concretas que tenía el F-1 no han entrado y lo han tenido que llevar desde Pegaso a aterrizar. Bueno, pues él observa los 100 remaches, más de 100 remaches habían desaparecido, de unos 20 centímetros cada remache, y él me decía, es imposible, porque los remaches saltan o se desprenden del avión, del puro que llaman del avión, cuando haces una maniobra muy violenta, y no fue el caso. Además, no entiendo cómo el avión no se ha desencuadernado con el peligro que tiene para mí. Claro. Y las antenas desarrolladas. Bueno, pues al cabo, cuando él termina esta historia, durante un año él no podía tocar ningún vaso ni ningún recipiente de cristal, porque estallaba. Y de hecho su mujer me contaba, y me decía, estuvimos un año sin poder ir a casa de nadie, porque tocaba un vaso, ¡pum!, estallaba. Y de hecho entraba en el avión... para irse de cervezas con él, ¿no? Sí. Y entraba en el avión, me decía Miguel, y tenía que llevar guantes, porque todo el instrumental se volvía loco. Qué fuerte. Bueno, a mí me llama la atención precisamente porque este tipo de fenómenos no se observa de forma más común en el resto de miles y miles de testigos OVNI. Sí los hay. Pero no como patrón común. Bueno, patrón común. Es que ¿cómo clasificas eso? Es decir, ¿qué tipo de patrón? El único patrón sería que el piloto ha visto un ovni. Poco más. Pero en ese caso más pilotos deberían manifestar quizá esta característica concreta. Yo tengo un libro que tú no has leído porque eres muy joven, que se llama Encuentro en Montaña Roja, donde hay entrevistas e investigación con 80 tripulaciones de aviones de pasajeros. Y es una mínima parte de lo que hay. Montaña Roja. Pedazo de libro, pedazo de lugar. Yo creo que los que somos más mayores que Jesús y sí lo hemos leído, hemos hecho el peregrinaje hasta el lugar para intentar sentir lo que tú sentiste aquella noche, pero nada, no ha habido forma. Bueno, eso fue una inconsciencia por mi parte, porque... Bueno, de las divertidas. Que va, hombre, divertida después, pero cuando tú te das cuenta de que aquello es una zona de blancos y que hay proyectiles... Claro. Que no han estallado, que están medio enterrados y te pones a desenterrar los proyectiles, pues caramba. La juventud divino tesoro, dices, sí, ¿no? Te iba a decir eso. Juanjo, ser temerario. Volviendo a esa manía que, bueno, pues por decirlo de alguna manera, parece que tienen tus primos, nuestros primos, a la hora de intervenir. Hace años, recuerdo además, camino de los Villares, cuando íbamos a ver a Dionisio Ávila, el testigo de este caso por primera vez, recuerdo que en el coche nos comentaste o nos hablaste de un concepto que a mí 25 años después no se me ha olvidado. Operación Misericordia. ¿Sigues creyendo que a determinadas personas las tocan antes de nacer? Y cuando hablo de tocar antes de nacer me estoy refiriendo a esos que aparecen en la portada de tu último libro, a mis primos. Sí, estoy convencido. No tengo pruebas físicas o al 100%, ¿no? Pero la intuición, la investigación me lleva a pensar que hay una serie de personas, de investigadores o de divulgadores que eligen, antes de nacer, eligen hacer un trabajo. Ese trabajo concretamente es o investigar el tema, el del fenómeno OVNI, o divulgarlo o algo parecido. Como una especie de obsesión que no somos capaces ni de explicar. Sí, claro, como si lo tuvieras inyectado en vena, ¿no? A eso es a lo que yo llamé Operación Misericordia. Es decir, ¿y por qué misericordia? Pues por lo que en realidad lo que se está pretendiendo es abrir la esperanza, abrir la mente de las personas. Algo verdaderamente misericordioso, porque el mundo está muy oscuro, ¿no? Y entonces, ¿los vampiros que forman parte de las huestes de los cuernos? No hablamos porque seguramente nuestra audiencia se va a perder un poquitín con estos conceptos. No estamos hablando de los vampiros que a mí me gustan, que son los decimonónicos, los rumanos, en fin. No, tampoco los rumanos de ahora, sino estamos hablando del tema vampírico de una gótica. legión de investigadores. Exactamente. Vamos a matizarlo porque si no puede ser... Sí, bueno, claro. Yo los definía como investigadores de salón, que son gente que vampiriza la información que otros recogen en el campo, y la utilizan. Y hay una colección muy bonita de vampiros en España, en ese sentido.
Laura, dale. Sí, en alguna ocasión has comentado, y citamos textualmente: solo soy un estudioso de la ufología y de Jesús de Nazaret que pretende abrir la mente de las personas. ¿En qué punto confluyen ambos asuntos? Porque, bueno, a priori parece un poco complicado, ¿no? Sí, parece complicado, pero no creas. Vamos a ver. Algunas o muchas, no sé cuántas civilizaciones no humanas pueden estar al servicio de la divinidad, sea cual sea. Lo que hoy entendemos por misioneros o algo parecido. A mí eso no me repugna. Me parece, pues, posible. Es una hipótesis, naturalmente, ¿no? Algún día quizás lo sepamos, ¿no? Y bueno, pues Jesús de Nazaret para mí es una divinidad, es el Dios de nuestra galaxia, el creador de nuestra galaxia. Eso nos llevaría muy lejos. Y bueno, muchas de estas civilizaciones, o algunas de estas civilizaciones, han podido estar con él de forma invisible para los ojos humanos, pendientes de su vida, pendientes de su acción y pendientes de su programa. Por tanto, sí habría una conexión entre él, entre el maestro Jesús de Nazaret, y quizás algunas de estas civilizaciones, por supuesto. ¿Que los llaman ángeles? Pues vale, pues muy bien. Juanjo, pero ellos prometieron volver. ¿Qué? ¿Tú crees que ¿Ya ve? Nuestros primos, ellos en muchas civilizaciones, el caso de los mayas que has citado, prometieron regresar? Sí, bueno. Sin embargo, ¿tú crees que el fenómeno ovni de hoy tiene que ver con estos primos a los que nos estamos refiriendo o no? Porque Sí. parece que la dinámica es muy distinta, ¿no? ¿O no? Sí, ¿Tú qué sí, piensas? sí, la dinámica es diferente, los tiempos son distintos, lógicamente, pero yo creo que pudieran ser los mismos. Es decir, las mismas civilizaciones que trabajan fuera del tiempo y fuera del espacio. Atención, están muy avanzados en casi todos los sentidos y uno de ellos seguramente es el tiempo. Ha dicho hace un momento Josep que Jesús es el escéptico del grupo y parece que hoy no le estamos dejando hablar. Así que venga, Jesús, haz la Pues pregunta que a la consideres. contra de lo que comentaba Josep, que parece que en el pasado más remoto sí que se pueden establecer esa clase de conexiones entre conocimientos de diferentes culturas, hacía una muy buena pregunta, y es verdad que parece que del 47 en adelante es más difícil encontrar coincidencias entre un caso ovni y otro caso ovni. Al hilo de esta reflexión... No, eso no es cierto. Al hilo de esta reflexión me gustaría pues comentar las nuevas hipótesis, no solo la psicosocial, sino por ejemplo la teoría de la distorsión o la teoría de la conciencia global que establece nuestro compañero Miguel Pedrero, que parece que intentan buscar el origen o por lo menos la clave del fenómeno más en el interior del testigo, en el subconsciente o en la cultura del testigo, que en lo externo, que en el fenómeno como tal. No sé qué opinas de estas corrientes. Sí, hombre, yo lo he apuntado hace un momento, ¿no? Entiendo que esas hipótesis no tienen fundamento. Y no lo tienen porque cuando investigas en el campo, cuando sales a las carreteras y vas a los lugares del mundo y te encuentras con testigos a cientos, en diferentes puntos del planeta que no se conocen, que no tienen ninguna conexión, y tú te encuentras que un individuo en Pittsburgh o en Kalahari o en la India te está contando lo mismo y no se conocen, eso me extraña mucho que pueda ser un fenómeno psicosocial, entre otras cosas porque te está quemando una higuera desde la raíz. Sí, por eso hacía el inciso, no me refería tanto a la hipótesis psicosocial, sino a los detalles, pues los detalles concretos de casos concretos que parecen diferir, no tanto al común de la visita o fenómenos, sino por ejemplo, pues, que un testigo hable de... Te cuento, en el último capítulo de Mis Primos hay el testimonio de un capitán que entonces era de la Fuerza Aérea, Miguel Lenz, y te cuenta cómo en un momento determinado, cuando él llega a las proximidades de un gigantesco ovni rectangular, más o menos lleno de colores, él no puede, y se pone supersónico, no puede alcanzarlo. Y sin embargo, los 3 radares de tierra lo estaban detectando en la misma cuadrícula. ¿Eso qué quiere decir? Que no se movía desde el punto de vista de los radares. Pero Miguelito Lenz no podía alcanzarlo y se puso supersónico. ¿Cómo explicas eso? ¿Es un fenómeno psicosocial?
Y bueno, una pregunta más. Sí, yo quiero poner en valor esto que dice Juanjo, porque además este caso particularmente tiene un efecto que nos retrotrae a los primeros casos de avistamientos y pilotos, y es concretamente que los remaches, los tornillos, Juanjo, así como las antenas, estaban como desaparecidas, como desenroscadas. Las antenas sí, los remaches habían desaparecido, 100. Habían desaparecido. Ya me dirás tú por qué filosofía sociológica las antenas se desmontan y los remaches desaparecen. Era una postilla solo, ¿eh? No, tienes toda la razón. Es decir, es imposible que ningún fenómeno psicosocial o parecido, que están tan de moda por culpa, digamos, de determinados supuestos investigadores del fenómeno OVNI, pues desaparezca. Pero es que más grave aún me parece que 3 radares, Motril, Aitana en Alicante y Pegaso en Madrid, estén detectando al gigantesco OVNI, le estén pasando la información al piloto, a Miguel Lenz, y el OVNI no se mueve. ¿Por qué no lo alcanza el avión? Inexplicable, ya al margen de las voces, que bueno, eso tendría una posible explicación, pues alguien que está en el interior de esa nave está comunicándose con el piloto, eso tiene ya otro tipo de lámina, ¿no? Pero ningún efecto psicosocial o parecido, esas teorías extrañas que están saliendo ahora, puede explicar esto. Y de la misma manera, y yo insisto mucho en las huellas, Mira, hace unas semanas yo estaba en un pueblecito de Sevilla investigando un caso de un cazador furtivo que a la 1 de la madrugada con otra persona ve un objeto extraño a través de la mira telescópica del rifle y graba en infrarrojos 4 minutos y pico. Está en mi página web el vídeo. Lo graba y ve un objeto de aproximadamente 1 metro de diámetro que se mueve entre las encinas. A ver, ¿alguien me puede explicar desde el punto de vista psicosocial que un cazador furtivo que está perdido en un pueblo perdido grabe en infrarrojo un objeto que se mueve y que además es transparente? Pues no lo entiendo. No hay ninguna teoría psicosocial que me lo pueda explicar, ni me pueden convencer de que eso es un efecto social. ¿Por qué no? Entre otras cosas porque este cazador es analfabeto, no ha leído ni un solo libro de ovnis, ni sabía nada de ovnis. Y sin embargo graba 4 minutos y pico. Juanjo, en una de las muchas entrevistas que te han hecho a lo largo de estos años, has comentado, aquí también voy a poner las comillas del titular porque lógicamente los periodistas ya sabemos cómo somos y a veces ponemos o interpretamos cosas que no son, pero en esta entrevista en concreto tú decías, o ponían en voz tuya, que se pueden tener fuentes extraplanetarias. Si esto es así, mi pregunta es, ¿eso no hace que pierdas un poco la neutralidad del periodista que ve los toros desde la barrera por la subjetividad de quien puede llegar a formar parte del fenómeno? Es posible, pero bueno, a estas alturas a mí no me importa perder la imparcialidad si realmente tengo una información segura. Es decir, que a mí no se me caen los anillos porque diga, he podido recibir una información de estas civilizaciones. No me da ninguna vergüenza ni ningún pudor, si es cierto. Sí, es verdad. Bueno, de hecho, esto ha llevado a algunos críticos tuyos a pensar que casi es más un contactado que un periodista. Y mi pregunta es, ¿se puede convivir siendo ambas cosas? Yo soy un periodista al que le gustaba dibujar y quería ser Miguel Ángel. Eso que quede bien claro. ¿Que soy un contactado? Pues no lo sé. Tampoco me preocupa. O sea, no soy en todo caso un contactado al uso. Yo no voy por ahí diciendo cosas de este tipo, no, nunca las he dicho ni probablemente las voy a repetir salvo en este programa. ¿Que he podido tener algún tipo de información relacionada con estos seres? Sí, y no me da ninguna vergüenza ni pudor, repito, ninguna. Y que además me siento controlado, sí, y que además sé
que muchos investigadores, o casi todos los investigadores, están vigilados, entre comillas? Sí. Sí. ¿A qué nos vamos a engañar a estas alturas? La nodriza a la que alude a menudo Juanjo y esa bendita casualidad, ¿eh? Oye, yo quisiera volver al asunto de los Estados Unidos, porque no sé tú, cómo lo ves. En mi opinión, creo que estamos en momentos históricos, porque jamás habíamos tenido un reconocimiento implícito de los Estados Unidos al fenómeno OVNI, reconocer 144 de 145 avistamientos. Eso sí, se han pasado por el Arco del Triunfo 70 años de OVNIs anteriormente, ¿no? Pero he sentido una cierta envidia, porque quienes hacían presión eran precisamente los believers, los creyentes. Quienes han estado presionando para que todo esto saliera a la luz han sido los que creen en el fenómeno OVNI. Y sin embargo, en España, cuando tuvimos la oportunidad, quienes presionaron, y además con perdón de la expresión, jodieron bastante la marrana, fueron es que escépticos no son, los negacionistas. No sé tú si has seguido este proceso. ¿Qué opinión vamos por partes. Lo que no ha comentado Josep es que al final el Pentágono ha dicho que eran fantasmas electromagnéticos, con lo cual ha tomado el pelo a la opinión pública y sobre todo a los pilotos de la Navy, que son los que lo vieron y lo filmaron. Pero bueno, eso hasta cierto punto es normal en la filosofía de los militares norteamericanos, que controlan el tema desde hace muchísimo tiempo. Yo lo que siempre digo es, oiga, saque usted lo que tiene en Roswell, saque usted la nave estrellada y las criaturas capturadas que cayeron en Nuevo México, y ya está, y se terminó el problema. Pero no lo hacen. Entonces no es un problema de creyentes o no creyentes, es un problema para mí, de filosofía militar. Lo tienen muy claro, saben lo que tienen que hacer, creo, y punto. Y respecto a lo último que comentabas, Josep, en mi página web hay una sección que se titula, si no recuerdo mal, 58 cartas para la historia, donde se demuestra con cartas de ese famoso vampiro valenciano a sus colaboradores, donde les pasa la información desclasificada que todavía no había sido desclasificada y por tanto era ilegal pasárselo a manos de los civiles para que dictaminen si esos casos que están recibiendo son chatarra espacial, el planeta Venus o globo sonda. Y caramba, sí señor, pues no es que estos señores pretendieran la claridad en la desclasificación. Estos señores lo que pretendían es ir contra el tema. Y por eso los militares aceptaron entregar esa documentación. Dicho por los propios militares, ¿eh? ¿Quieres decir que de otro modo no hubiéramos tenido acceso a esos 2000 y pico folios? Es decir, que era una contraparte. Yo me aseguro de que esto va a ser un no. Bueno, por lo tanto, ya hubieran encontrado, ¿no?, otras cabecitas inteligentes para sacarle punta, ¿no? Y decir, no, bueno, es que eso tiene una explicación absolutamente racional. Ya los hubieran encontrado. Es decir, los militares van por delante de la sociedad humana por lo menos 5 días. Juanjo, uno de los grandes casos también envuelto de polémica que ha revivido en los últimos años y precisamente me gustaría saber si tienes información fresca al respecto, es precisamente el gran caso Humo, que con sus más y sus menos tú siempre has defendido en unas cosas concretas. Insisto, ha revivido en los últimos años. ¿Hay información nueva que hayas recibido que aporte o reme a favor de esa historia? Básicamente no. Es decir, yo terminé las investigaciones, publiqué un libro sobre el particular, me di cuenta de que el fenómeno Humo es mucho más antiguo, viejo y amplio de lo que se pensaba, que no solamente se limita a la recepción de cartas por el grupo famoso de Madrid en los años 60, sino que es universal, vamos, en el sentido de que se ha visto en muchos lugares del mundo. Anteriormente, de hecho, en lo que comentábamos de la pintura de Peñarroya, pues tiene como 7, 8.000, 9.000 años de antigüedad.
Y se han visto en muchos lugares, muchos testigos. En ese libro de que yo te hablaba del hombre que susurraba a los sumitas, hay testimonios de todas las partes del mundo, de muchísimas épocas. De muchísimas épocas. La verdad es que yo ya no me he preocupado más del tema. ¿Puedo hacer una pregunta Pero más? muy ¿sí? rápido, porque estamos ya a puntito de afrontar los minutos finales. Estamos abusando ya tanto de Juanjo como de los compañeros que están esperando también para hacer preguntas. ¿Tú crees que hay primos entre nosotros? Sí. ¿Que hay infiltrados? Sí. Qué malo es. Y además lo he podido investigar, creo que bastante bien, bastante a fondo durante muchos años. No solamente la famosa Ricky de Estados Unidos, sino gente de México, gente de Sudáfrica, que bueno, me han contado historias espeluznantes de individuos, compañeros de trabajo en las fábricas, en no sé dónde, que no se han comportado de una manera normal. Por ejemplo, un señor tiene un compañero en una fábrica de productos químicos y este señor le dice al testigo que me lo cuenta, me dice: yo no soy de aquí, yo no soy terrestre. Y bueno, el otro se lo toma a broma. Hasta que un día, en uno de los tanques de ácido sulfúrico, mete el brazo y lo mantiene como 2 o 3 minutos dentro del ácido sulfúrico, hasta el codo. Y dice, y lo sacó exactamente igual. Con lo cual el hombre, bueno, me dijo, yo casi me desmayo, ¿no? Eso no es posible. Es decir, si fuera un ser humano, pierde el brazo. Bueno, lo primero que hace es que no lo mete, vamos, entiendo. Bueno, eso para empezar. Claro. Hombre, salvo que estés mal de la cabeza. Sí, puede pasar. Pero claro, si estás mal de la cabeza y metes el brazo, no lo sacas. Te quedas sin brazo, directamente. Bueno, el caso de Sudáfrica es mucho más espectacular. Es decir, es otro tío que trabaja con un señor, que es el que me lo cuenta, y entonces le pregunta varias veces, oye, ¿tú crees en los ovnis? Y el otro dice, pues no sé. Y entonces le dice, bueno, resumiendo mucho, le dice, vamos un día a pescar y te voy a enseñar algo. Lleva un maletín, lo abre, es un transmisor, habla en un lenguaje extraño, el otro lo está escuchando, y le dice, he dicho que vengan. ¿Que vengan quién? Pues la nave con la que yo he venido. Y efectivamente aparece una nave, se presenta delante de ellos y el otro le dice, y ahora te voy a demostrar que es verdad. Mira, le voy a decir que vaya a la izquierda. Y le habla y la nave va a la izquierda, ahora para arriba, ahora a la derecha, ahora para abajo. Bueno, al final, bueno, este hombre desaparece, se va con la nave, el otro ve cómo baja la nave y cómo se mete dentro de la nave y se van. Bueno, de estos casos hay muchísimos, con lo cual llegas a la conclusión de que sí, claro que puede haber infiltrados, que además es la forma más pura de investigar una sociedad. Laura, venga, una última pregunta. Mira, si pudieras elegir vivir una experiencia extraordinaria, dígase ser abducido, un contacto con el más allá o viajar en el tiempo, por ejemplo. Que me llame la Claudia Schiffer. Esa es una opción estupenda. Jesús, tú sí sabes quién es Claudia Schiffer, ¿no? Sí. No, lo digo por la edad. Un icono, años 80-90, de la moda. En fin, Juanjo, que no queremos abusar, que además hay más compañeros periodistas que están ya llamando a la puerta, literalmente. Estoy encantado. Y que quieren preguntarte. Nosotros sí que estamos encantados. Además, yo estoy convencido de que te quieren preguntar cosas que seguro que son más interesantes que las que te hemos preguntado nosotros. Pero, puesto que afrontamos ya los minutos finales de esta conversación, creo que todos estamos de acuerdo en que es absolutamente especial para nosotros. Para terminar, esta cosa rara que se le ocurre al andaluz y que de repente suelta aquí en una mesa con unos micrófonos. Cuéntanos algo que nunca hayas contado. Pues no me acuerdo. Es la respuesta de un navarro a un andaluz. He contado tantas cosas que no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, chicos, chica, pues eso, que a Juanjo, vuelvo a repetir lo que decía justo al principio de esta conversación, ¿no? Los que te conocemos sabemos que te gusta disfrutar de tu tranquilidad y eso es algo que yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos que respetar. JJ Benítez, Mis Primos, Editorial Planeta, lo podéis encontrar en todos lados, en digital, lo podéis comprar, también por supuesto en la librería, en la emocionante librería de toda la vida, donde el papel huele, el papel tiene alma, lo digital no huele, que yo sepa aunque esté sucio. Pero en fin, Juanjo, que ha sido un auténtico placer, un lujo. Igualmente. Yo creo que ha sido una experiencia inolvidable compartir los micrófonos. Ha sido muy agradable y muy instructivo para mí. Bueno, pues llévate
este abrazo fuerte y realmente me conoces hace ya mucho tiempo, fuerte y emocionado, que te damos en nombre de todos y de todas las invisibles que hay al otro lado. Aquí, en esta sintonía de Onda Cero Radio. Lo que te deseamos, Juanjo, es que la vida te devuelva mucha felicidad y que te ponga muchos kilómetros delante de búsqueda, porque estoy convencido de que todos los que estamos aquí lo vamos a disfrutar. Muchas Hasta gracias. siempre, querido Juanjo. Gracias. Bueno, chicos, Laura se ha ido un momento a acompañar a Juanjo. Yo no sé vosotros, yo cada vez que hablo con este señor tiene la facultad que yo creo que solo conseguía en su momento nuestro siempre recordado Fernando Jiménez del Oso, y es que consigue ponerme nervioso, en el mejor de los sentidos. Yo, bueno, ya sabéis, ¿no? Se ha demostrado también durante la entrevista que como parte más escéptica y, bueno, con algunas reticencias con respecto a las ideas de Juanjo, igualmente es inevitable, ¿no? Esa presencia, ese modo de contar las cosas que deja a uno, pues, atento a lo que cuenta. Josep, tú que eres el veterano. No, y más allá de eso, yo creo que Juanjo, como Fernando, tenía, en el caso de Fernando, un carisma especial. Sí. Sea por su forma de hacer, por la cantidad de trabajos que nos ha dejado. No sé exactamente por qué, la verdad es que impone. Puedes estar en acuerdo o en desacuerdo con sus ideas, pero incluso los más escépticos sienten ese influjo, esa magia, ese algo especial, ese carisma que le hace respetable, honorable, y eso es algo que muy pocas personas consiguen. Siempre hemos dicho, ¿no? Da la sensación de que cuando uno habla con Juan José Benítez, lo primero es que aprendes muchísimo, y lo segundo es que parece que cada frase que suelta es un titular que perfectamente podríamos utilizar o para la radio, o para la revista, o para cualquier medio de comunicación. Total. Además, hombre también de parco en palabras, sí. No se extiende en las respuestas. Es verdad que no le gustan mucho las entrevistas y esas cosas, pero coincido contigo, ¿no? Mide muy bien lo que dice y casi que lo empaca directamente al titular. Sin embargo, yo no sé vosotros, como lo veis, haciendo un pequeño análisis, ¿no? Ahora que estamos afrontando los últimos minutos del Colegio Invisible de hoy, haciendo un pequeño análisis de lo que ha sido esta conversación, yo he visto a un Juan José Benítez, sinceramente, que en los años que lo conozco y que he tenido la oportunidad de charlar en privado, en público, para entrevistas, para diferentes medios, yo nunca había visto a Juan José Benítez de esta forma. Es cierto que las circunstancias, lógicamente, son las que son, pero he visto a un Juan José Benítez que me ha sorprendido, una persona muy intimista, que da la sensación de que de repente se ha olvidado de los micrófonos, estaba con un grupo de amigos, ha hablado, se ha reído, se ha emocionado. En fin, yo creo que ha sido una hora larga que ha tenido prácticamente de todo. Sí, pero parte de ese mérito, Loren, es tuyo, porque has sabido meter el calzador adecuadamente para que Juanjo se olvidara de los micros, se olvidara de que detrás suyo, porque estabais en una sala, en un hotel, había más gente esperando precisamente sus intervenciones, y Juanjo se ha olvidado por completo que estaba en la radio. Los micrófonos eran un atrezzo para convertirse en un amigo. Ha sido como un mérito amigo, compartido de todos, porque yo creo que él se ha encontrado efectivamente rodeado por gente que sabe que le aprecia mucho, que le tiene muchísimo cariño, que le tiene un grandísimo respeto, independientemente de que las ideas a veces no confluyan, pero bueno, en fin, tanto por parte de Jesús como de Laura, tuyo, mío propio, es uno de esos personajes a los que, bueno, pues tenemos el respeto que se tenía antiguamente por la gente que trabajaba de forma seria estos temas. Lo que sí es cierto es que yo he visto a un Juanjo en forma. Fíjate sí. que la vida le ha dado tremendos golpes, y no solamente me refiero en lo emocional o personal por el fallecimiento de Blanca. Han habido en este periodo entrevistas con escépticos que han sido terribles. Sí. Y sin embargo, le he visto en forma, le he visto con ganas, le he visto presto a participar, y tú sabes, vosotros sabéis, nuestros oyentes saben, que Juanjo es un tipo antisocial. No le gusta relacionarse. Él, si pudiera quedarse en un rinconcillo cuando hay una reunión, se queda. Tú sabes, Loren, porque lo hemos visto en los premios Planeta, que se queda en la habitación. Sí. Es una persona que le gusta su tranquilidad y su soledad. No le gusta digamos, ser foco de atención. Y fíjate,
un hombre que ha vendido lo que ha vendido en ejemplares, que ha participado en tantísimos programas de televisión con nuestro siempre admirado Fernando Jiménez del Oso, que ha hecho su propia serie de televisión en Planeta Encantado. En fin, es un hombre público y sin embargo él siempre desea esa soledad, una soledad que le caracteriza también por lo que ha sido su trabajo. Él ha pasado kilómetros y kilómetros solo en su coche en busca del testigo, en busca de la noticia, y eso es algo que te va moldeando al cabo de los años. Sí, da la sensación de que a mí también me lo ha transmitido, tú sabes, también como yo, Josep. Jesús quizás no ha oído tanto esa frase de Juanjo cuando le hemos preguntado en ocasiones, bueno, Juanjo, ¿qué tal? Y siempre dice lo mismo, o siempre decía lo mismo. Bueno, ya sabéis, ha llegado el momento de que me retire, ya estoy de retirada. Esta es la primera vez que he visto a Juanjo con unas ganas de coger el coche y la carretera y empezar o continuar investigando, porque como él dice, tiene muchos casos, tiene muchos libros pendientes de publicar. Te agradezco además, Josep, que me hayas recordado lo del hotel, porque hace unos minutos lo dije mal. Estamos en el NH Nacional, en el Paseo de la Castellana número 48. Y además... Oye, y hablando de hoteles, déjame decir una pequeña curiosidad o anécdota. Tú sabes, porque también lo has visto, que íbamos a un hotel en Málaga cuando asistíamos a participar al programa ya inexistente de nuestro querido amigo Luis Mariano Fernández. A ver qué vas a contar, En el libro de visitas del hotel me hicieron firmar en cierta ocasión y descubrí 2 dibujos. Lo digo por lo que decía Juanjo de que a él le gustaba dibujar. Y un dibujo era de Fernando Jiménez del Oso, que estaba en la parte superior, y debajo había otro dibujo de Juan José Benítez. Y es que, además de escribir maravillosamente, Juanjo es un magnífico dibujante. Desde luego que sí. Tiene que estar ahora mismo Jesús diciendo vaya par de carcas que se han juntado ahora, recordar anécdotas. De hecho, precisamente, bueno, claro, salvando las enormes distancias, tú lo sabéis muy bien, ¿no? Los miembros del colegio, que yo también tengo esa, no con ese arte, pero sí esa tendencia a dibujar casi como modo de concentración, ¿no? A pesar que ibas a decir que también eres un poco viejuno, también lo Bueno, eres. Sí, también lo soy. Alma antigua. También lo soy. Soy viejoven, cada vez menos, pero no, reconozco que esa faceta del dibujo, tanto en Fernando como en JJ, es, bueno, lo comentábamos solo ojeando el libro, solo por esos dibujos que él hace de determinadas pinturas rupestres a lo largo del mundo, de determinadas descripciones de seres imposibles a veces de dibujar, ya merece la pena, ¿no? Solo hay que ver sus libros, pues eso, Mis primos, el último libro, Editorial Planeta, lo hemos presentado esta noche, solo hay que ver los dibujos que tiene y pensemos que en un porcentaje muy elevado son realizados por el propio Juanjo, que además tiene una forma muy particular de dibujar, especialmente cuando recrea lo que le cuentan los testigos. Total. Unas líneas muy rectas, es muy curioso. Pero en fin, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir, querido Josep, que vaya pedazo de estreno que has tenido, ¿no? La verdad que sí. Uno puede soñar o imaginarse la entrada a un programa como El Colegio Invisible de muchas maneras. Pero claro, el primer día, que oficialmente, porque he estado colaborando con El Colegio Invisible desde su inicio, ¿no? Pero que el primer día que oficialmente formó parte del staff, te encuentres a una leyenda del misterio, a una leyenda de la ufología, pues eso es llegar y besar el santo. Bueno, pues esto, para que quien no lo sepa todavía, nuestros oyentes, nuestras oyentes, nuestros y nuestras queridas invisibles, decirles que a partir de esta semana se incorpora al equipo del Colegio Invisible pues uno de los que siempre hemos dicho que es uno de nuestros invisibles favoritos, que es Josep Guijarro. Nos da la sensación de que, ya lo dijimos la semana pasada, que Miguel Pedrero, pues en ese barco que se cogió, de repente nos dimos cuenta que ponía Mericeleste, con lo cual no sabemos cuándo va a regresar este gallego, pero vamos, de lo que no hay ninguna duda es de que va a volver a estar por aquí en alguna ocasión. Pues a juzgar de Encuentros en la tercera fase, que sabéis recrea la aparición del Triángulo de las Bermudas, de alguno de los barcos por ahí perdidos,
pueden pasar muchísimos años. Yo deseo que no, que pronto vaya hacia la luz, hacia la luz. Bueno, tampoco eso, porque ir hacia la luz tiene unas connotaciones en estos temas un poquitín mortíferas, vamos a decirlo así, ¿no? Así que, nada. Porque tú eres más de poltergeist. Sí, yo soy andaluz. Los andaluces somos un poquitín supersticiosos. Pero sí, Miguel Pedrero lo tenemos seguramente haciendo lo que más le gusta, que es investigar. Es pura escuela Juan José Benítez, y seguramente cuando decida volver a puerto, pues estará aquí presente para contarnos sus investigaciones en este tiempo, y ya, bueno, pues lo que dure este fantástico Colegio Invisible, por decirlo de alguna forma, en fin, esta aventura radiofónica que decimos siempre, vuelvo a repetir, se incorpora a este equipo Ab Divinis, nuestro querido Josep Guijarro. Te aseguro que yo creo que hablo en voz de todos, pero particularmente para mí es un enorme placer que compartas esta aventura, que te haya apetecido formar parte de ella, porque soy de los que piensa que tienes los elementos fundamentales del buen periodista. Tienes la humildad por encima de todo, tienes la habilidad, y quizás lo que más te caracteriza, aparte del conocimiento de estos temas, es tu fantástico sentido del humor, que estoy convencido de que nuestras y nuestros queridos invisibles lo van a poder disfrutar en las semanas y espero que en los años que vienen. Muchas gracias, la verdad es que tus palabras me emocionan. Qué mentiroso, sí, es verdad que tengo un buen sentido del humor, porque siempre he pensado que el misterio en general le falta ese sentido del humor, que cuando has estado precisamente pues haciendo psicofonías en un cementerio o haciendo alguna práctica psíquica en algún lugar encantado, sucede, y sin embargo, aunque sea para quitar el miedo, como claro, una risa sardónica, aunque sea por eso, siempre el sentido del humor está presente, y nunca en las apariciones públicas aparece. Yo creo que reivindico el humor dentro del misterio. Totalmente de acuerdo. Ya bastante misterioso es para que encima lo hagamos más siniestro, más terrible. Esto es, bueno, pues en cierto modo es una de las explicaciones que tiene el que de vez en cuando metamos esas esenciales que hay, bueno, una parte de la audiencia que a veces les gusta, otras veces no, unas veces comparten, otras entienden, otras no, pero es parte de la magia de la radio, ¿no? Es decir, oye, el misterio tiene un punto lo suficientemente, en ocasiones, terrible para que nosotros además lo adornemos todavía más. En fin, que no me quiero enrollar, que nos quedan muy poquitos minutos, así que, bueno, pues afrontamos los minutos finales del Colegio Invisible, y antes de terminar, vamos a haceros unas recomendaciones.